igualdad y a favor de los derechos civiles. Y retomo las palabras del ministerio, se nos acaban de señalar acerca del ministerio latino, porque esta es una iglesia muy particular, en el sentido que no es una iglesia de una confesión. Esta es una iglesia abierta y que se define por 3 I. Esta es una iglesia interconfesional, interracial e internacional. Y esa es una de sus características principales. Entonces, cuando los compañeros dirigentes de la Alianza por la Democracia en Nueva York me dijeron que este sería el lugar de la exposición, no solamente me sentí bien, sino me sentí más que bien. Y por eso me complace, bueno, como acabo de decir, que estén ustedes aquí y que sea en este lugar. Y pues se me permita hablar aquí acerca de un tema. El tema es la República Dominicana en el siglo XXI. En la organización de la exposición conversé con Rosy García, que es la secretaria general de la APD, y con los demás dirigentes, y acordamos que yo no iba a leer el trabajo que he preparado, porque es preferible hacer una síntesis y darle un tiempo para que haya un intercambio, para que podamos conversar. Entonces, yo no voy a utilizar las notas que preparé como una pista, ¿verdad?, para yo orientar lo que voy a decir, pero en realidad voy a tratar de hacer una exposición resumida para dar tiempo a que, además de escucharme ustedes a mí, yo pueda escucharlo a ustedes y podamos tener un intercambio que nos permita ir mucho más lejos en el tratamiento del tema que si fuera una sola persona, en este caso yo, el único en hacer uso de la palabra. Dicho eso, yo quisiera destacar que un tema como este, la República Dominicana en el siglo XXI, se refiere a la República Dominicana de hoy y a la República Dominicana que viene. Pero sería más justo decir la República Dominicana de hoy y la República Dominicana que nosotros queremos que venga. Porque la República Dominicana de mañana va a depender fundamentalmente de la idea que nosotros nos hagamos de esa República Dominicana del mañana y del esfuerzo que realicemos para concretarla. Claro, lo primero que hay que precisar es que mal podríamos nosotros hablar de la República Dominicana del presente y del futuro si no nos referimos, aunque sea muy rápidamente, al país que nosotros hemos heredado. Nosotros, los seres humanos, debemos saber siempre de dónde venimos para saber dónde nos encontramos y poder determinar hacia dónde nos queremos dirigir. De modo que todo pueblo, y el pueblo dominicano no es una excepción, todo pueblo tiene una historia y se debe a esa historia, y esa historia es la que explica el derrotero que ha seguido y el que puede seguir en lo adelante. Nosotros, ayer fue día 12 de octubre, y la historia nos cuenta que en nuestra fase primera, nosotros los dominicanos venimos de un pueblo que fue sojuzgado, fue explotado y prácticamente fue exterminado por unos señores que llegaron, nos cuenta esa misma historia inicialmente en 3 carabelas, y que después primero miles y después millones de hombres y mujeres fueron arrancados de sus hogares y trasladados por la fuerza de un continente a otro para someterlos a la esclavitud. Después sabemos lo que sucedió. Esa colonia primera fue dividida en 2 colonias. Finalmente, después de una historia de avatares, la República Dominicana terminaría consagrando su existencia con 2 hechos históricos fundamentales: la independencia de la República y la restauración.
quiere decir que el pueblo dominicano se formó, se puede decir, de manera progresiva, enfrentando toda suerte de vicisitudes, y que desarrollar nuestra identidad, constituirnos como una nación y mantener nuestra independencia ha sido un proceso sumamente complejo y difícil, que estuvo también lleno de actos de heroísmo. La segunda mitad del siglo XIX fue un siglo de constitución, donde se forja, donde ese pueblo se acaba de constituir a través de muchas acciones. Yo voy a señalar solamente una a título de ejemplo, y que es un momento de esa construcción, y es que en el año 1895, un poeta de la capital, establecido en San Pedro de Macorís, llamado Gastón Fernando de Ligne, escribió un poema, y en ese poema, que se llama Arriba el pabellón, Gastón Fernando de Ligne escribió unos versos que dicen: qué linda en el tope estás, dominicana bandera, quién te viera, más arriba, mucho más. Casi inmediatamente después comenzó el siglo XX. El siglo XX dominicano estuvo marcado por diversos signos, pero yo señalaré dos de ellos. El siglo XX dominicano comienza bajo el signo del azúcar y bajo el signo de la creciente influencia de los Estados Unidos. Se expandieron los ingenios, llegaron las tropas del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos, que ocuparon el país, impusieron una dictadura militar de ocupación que se extendió durante 8 años. Cuando el Cuerpo de Marina se retiró, dejaron instalado un ejército. Ese ejército tenía un jefe, y ese jefe se instaló en el Palacio Nacional durante 31 años. Sabemos que el crimen y el terror fueron los métodos de gobierno por excelencia de ese tirano. Cuando ese individuo fue ajusticiado en la noche del 30 de mayo de 1961, se pensó que la República Dominicana pasaría a ser gobernada mediante métodos democráticos y que lograría un bienestar, o un relativo bienestar, que le había sido negado durante esa larga noche de la dictadura. Sin embargo, nosotros sabemos que las cosas no sucedieron así. El primer gobernante electo, después de la dictadura, fue derrocado a los 7 meses, se produjo un levantamiento militar, vino una guerra civil, y al final de todo eso las cosas fueron arregladas para que uno de los hombres de confianza de Trujillo, que le había servido con lealtad durante los 31 años, todo fue arreglado para que ese hombre ganara mediante elecciones amañadas la presidencia de la República. De manera que Joaquín Balaguer, el hombre de Trujillo, terminó gobernando la República Dominicana durante 22 años. Si se saca la cuenta de los años que agotaron la dictadura de ocupación militar norteamericana, 8 años, más los 31 años de Trujillo, más los 22 años de Balaguer, nosotros, esa cuenta da 61 años. Eso quiere decir, ¿verdad?, que ahí hay una conexión directa, porque la dictadura militar de ocupación norteamericana produce a Trujillo y Trujillo produce a Balaguer. Hay un hilo conductor, hay una relación directa entre los tres. Entre esos tres gobiernos prácticamente controlaron casi todo el siglo XX de la República Dominicana. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa cadena, de ese encadenamiento, de ese proceso de evolución? Lo cierto es que a lo largo del siglo XX la República Dominicana sufrió muchas transformaciones. La República Dominicana, a inicios del siglo XX, era un país esencialmente rural,
todavía escasamente poblado, tenía menos de 1 millón de habitantes, en un siglo pasó de 1 millón a 11 millones. Igual Haití, que tenía poco más de 1 millón, pasó a 11. La nuestra es una isla muy poblada. Un ejemplo, Cuba, que tiene 115.000 kilómetros cuadrados, tiene 11 millones de habitantes. La isla La Española tiene 75.000 kilómetros cuadrados, sumando los 27.000 que ocupa Haití y los 48.000 que ocupa la República Dominicana. 75.000, en esos 75.000 kilómetros cuadrados hay 22 millones de habitantes. Hay el doble de habitantes que en Cuba, teniendo la isla menos territorio que Cuba. Y aunque uno de los dos países es un poco, vamos a decir, un poco más rico que el otro, o lo podemos decir al revés, es un poco menos pobre que el otro, en definitiva es una isla de gente pobre. Aunque de un lado hay más pobre que del otro, pero es una isla de gente pobre, la nuestra. Y ese país que, bueno, decía yo, era un país muy rural, exportador de materias primas, que tenía poco contacto con el exterior, con una población todavía poco instruida, tenía formas de dominación política muy arcaicas, es decir, las propias de una sociedad rural, es decir, el autoritarismo, el paternalismo era lo que primaba. Los gobernantes dirigían el país como los dueños de finca dirigen sus fincas. Por eso también se dijo tanto que la República Dominicana era la finca del Trujillo, porque él la manejaba de esa manera. Ya hoy, a inicios del siglo XXI, no se puede decir que las cosas sean igual como lo fueron hace un siglo. La República Dominicana tiene una economía mucho más diversificada, hemos dejado de ser un país exportador. Algunos decían que éramos un país, una economía de postre, porque todo lo que producíamos y exportábamos era lo que se consumía después de la comida. Azúcar, café, cacao y tabaco. Hoy ya la economía tiene otro fundamento, hoy es una economía fundamentalmente de servicios, prima el turismo, también la actividad minera es importante, la población, como decía yo hace un momento, se ha multiplicado, pero y decía yo que la mayoría era rural, ahora es todo lo contrario. Ahora solo el 25% de la población dominicana vive en las zonas rurales. 3/4 partes de los dominicanos viven en la mayor parte, pues allá vivimos en las ciudades. Pero allá se produjo un fenómeno porque el campo se fue despoblando, porque se fue produciendo un proceso de descampesinización, es decir, de destrucción de la producción rural a causa de la explotación, y la población rural nuestra se desplazó a las ciudades y una parte se desplazó también al extranjero. De manera que buena parte de la población dominicana pues vive, solo una parte reducida vive en el campo, otra parte vive en las ciudades dominicanas, pero otra buena parte vive no solamente en Nueva York, sino en otras ciudades y en otros países del extranjero. Ahora, lo importante, más allá de todo eso, es que todos los estudios económicos, sociales que se han realizado recientemente nos dicen que la República Dominicana ha sido el país de América Latina de mayor crecimiento económico promedio a lo largo de los últimos 60 años. Eso es absolutamente cierto. El país que más ha crecido ha sido el nuestro. Las cifras están ahí. Ahora, sin embargo, en el país se han mantenido también importantes niveles de pobreza. El nuestro es un país de tremendos contrastes. Hay manifestaciones extraordinarias de riqueza, a veces exhibida esa riqueza de manera indecente, pero también hay terribles cuadros de pobreza y de desolación humana. Lo cierto es que la República Dominicana, nuestro país, ha crecido de manera absolutamente contradictoria, al mismo tiempo que se han generado
cada vez más riquezas, esas riquezas se han concentrado en pocos grupos, en pocas manos, y al mismo tiempo se ha reproducido la pobreza en el mismo movimiento. Es decir, en el mismo proceso que se generan las riquezas se reproduce la pobreza. Si lo fuéramos a decir en un lenguaje técnico, en el lenguaje que utiliza la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, diríamos que la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico excluyente o inequitativo. Pero también lo podemos decir de manera más clara y más directa, diciendo que la República Dominicana ha tenido un proceso de crecimiento económico con injusticia social. La riqueza generada, la riqueza creada, se ha concentrado en pocas manos, y la República Dominicana ha terminado siendo un país donde pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Ahora, desde el punto de vista de la realidad social, ¿cómo esto se expresa? Esto se expresa de la manera siguiente. La República Dominicana es hoy uno de los países de América Latina de más bajos salarios reales. Es decir, que aunque la República Dominicana no es el país de América Latina de más bajo salario promedio, sin embargo, es el país de América Latina, de acuerdo a estudios de la Organización Internacional del Trabajo, donde el salario le rinde menos a los que lo reciben. Desde ese punto de vista, la República Dominicana tiene una de las poblaciones trabajadoras más pobres del continente, a pesar de ser el país que más ha crecido económicamente en los últimos 60 años. Se calcula que el 10% de las personas de mayores ingresos en la República Dominicana, es decir, las personas más ricas, tienen ingresos 20 veces superior al 40% de las personas más pobres. Es decir, el 10% tiene ingresos 20 veces superiores al 40% de las personas más pobres. Si nosotros vemos los indicadores sociales, yo podría dar muchos ejemplos, no voy a dar muchos ejemplos, voy a dar simplemente algunos porque ustedes los conocen, pero voy a recordar algunos por pura memoria. Yo diría que la República Dominicana es uno de los países de América Latina que invierte menos presupuesto en promedio en salud pública de toda América Latina. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, el 61% de los niños dominicanos de 6 a 11 meses padece anemia. Y más de 1 millón de personas no está bien alimentadas en la República Dominicana. Según UNICEF, la mortalidad de recién nacidos sigue siendo sumamente alta en nuestro país. Uno de cada 48 niños nacidos vivos fallece antes de los 28 días. Para que se tenga una idea de lo que eso significa, de que muere un niño de cada 48, que de cada 48 se muere uno, en Cuba se muere uno de cada 417 niños que nacen. Y en Haití se muere uno de cada 41. Es decir, en Haití muere uno de cada 41, en República Dominicana uno de cada 48 y en Cuba uno de cada 417. Estamos cerquita de Haití en materia de mortalidad neonatal. Estamos cerca de Haití, muy cerca, y muy lejos de Cuba en materia de mortalidad neonatal. Estas son estadísticas oficiales de organismos internacionales. Esa es la realidad de la República Dominicana. La tasa de mortalidad materna es altísima. En el año 2008 morían 100 madres de cada 100.000 nacidos vivos. Para el año 2015 habíamos bajado de 100 a 92. Eso no es un avance, sigue siendo una cifra terrible. Ocupamos junto a Haití y Nicaragua el primer lugar en madres adolescentes embarazadas en América Latina. Los 3 países campeones. Digo, un campeonato del dolor, ¿no? O sea, porque
es el campeonato que uno no quiere ganar. Y sin embargo, en ese estamos ganando. Igual, el 50% de los hogares dominicanos no tiene agua de llave dentro de la casa. Las estadísticas dicen que el 95% de los dominicanos tienen acceso al agua potable porque pueden acceder a un agua de llave en el barrio o un agua de llave en el pueblo o en el pueblito. Pero el 50% de los hogares no tiene agua de llave dentro de la casa. Y advierto que cuando hay agua de llave dentro de la casa no siempre llega agua. Bien. Bueno, pero no voy a seguir con todas esas cifras. Ahora, la pregunta es ¿por qué eso sucede? Y ahí viene el tema, en realidad, de que todo esto tiene que ver con el modo en que está organizado el sistema productivo y el sistema social en la República Dominicana. Es decir, nosotros estamos organizados, como señalaba yo, bueno, primero, durante la dictadura de Trujillo, ya se sabe que había un sistema de opresión política muy férreo, se gobernaba en base al terror, y el sistema económico era un sistema de sobreexplotación. La gente estaba sometida a muy bajos, a bajísimos salarios, lo que permitió un proceso de acumulación económica al propio dictador. Pero una vez ajusticiado el dictador, ya van casi 60 años, es decir, ya van 57 años desde ese momento. En el año 2021, va a ser 60 años, y durante esos 60 años el modelo que ha estado imperando ha sido similar en sentido general, a pesar de los diferentes gobiernos, de los gobiernos de diferentes signos. Independientemente de que haya gobernado durante 22 años el doctor Balaguer, que haya gobernado el PRD durante 12 años, o que haya gobernado el PLD ya durante, ya van 18, ¿no? Ya van 18, independientemente de que 22 de Balaguer, 18 del PLD y 8 del PRD, hay elementos comunes en el modelo económico y en el modelo social que ha imperado en el país. Y ese modelo se caracteriza justamente por lo que yo señalaba, por una organización de la producción que permite generar riquezas, pero que concentra esas riquezas y reproduce la pobreza, sobre la base justamente de la concentración del ingreso, es decir, sobre la base de los bajos salarios. Cuando la República Dominicana invita a los inversionistas extranjeros a invertir, porque allá se pagan bajos salarios, y otros países hacen lo mismo, es como si se operara una especie de subasta a la baja. En el sentido, no quien ofrece más, sino que este es el país que ofrece que se pague menos, entonces el país que ofrezca pagar menos a su gente es el que más atrae la inversión. Es decir, es una especie de subasta en sentido inverso. Ahora, eso tiene un efecto perverso sobre la economía, un efecto perverso sobre la sociedad, porque mediante la reducción de la capacidad adquisitiva de las personas, es decir, también se está reprimiendo el estímulo a la capacidad productiva. Y eso al final hace que se produzca un círculo vicioso, es decir, una población con escasa capacidad de compra que perjudica naturalmente a esa población, es decir, porque no le permite vivir en condiciones de una mínima decencia, pero que también termina perjudicando hasta a los propios privilegiados y beneficiarios de ese sistema, porque al haber una capacidad de compra tan escasa, se puede decir que eso no permite la expansión de las propias empresas y se puede decir ahí en realidad que se da una situación en la cual la pobreza no es negocio para los propietarios de empresas. La pobreza deja de ser un negocio porque no permite la expansión de las actividades productivas. Entonces, en ese caso tenemos que ese sistema pues no permite
que el Estado mismo disponga de recursos suficientes para atender las necesidades sociales. No hay, entonces la población no puede disponer de una buena salud porque no hay inversión del Estado en la salud. Entonces los propios trabajadores no tienen los niveles de formación, los niveles de especialización necesarios para producir de manera eficiente y suficiente, no disponen de una buena salud y nos encontramos en ese círculo vicioso de que el país que más crece termina teniendo una población poco instruida, con poca salud, y en definitiva termina siendo una clase trabajadora poco productiva, muy a su pesar. No porque no quiera trabajar, sino porque las condiciones en las que trabaja no permiten producir más y mejores riquezas. Ahora, un sistema económico no funciona solo dentro de la lógica económica. Un sistema económico se reproduce por la vía política, porque los estados son regidos, es decir, por sus gobiernos. Entonces, para que una lógica económica se reproduzca, tiene que haber un sistema político que asegure esa reproducción. Tiene que haber leyes, tiene que haber reglamentos, tiene que haber disposiciones, tiene que haber una práctica política que permita la reproducción del sistema económico y que a su vez permita la reproducción social. Entonces se reproducen al mismo tiempo ese sistema económico que crea riqueza, las concentra, pero que socialmente reproduce pobreza y reproduce un sistema de dominación social, pero también hay un sistema político que es el que apuntala esa reproducción. Ahora, ese sistema político está basado siempre tiene, aparte del sistema jurídico, de todo el sistema de funcionarios, siempre tiene un sistema de justificación política. Siempre hay detrás de una dominación social y de una dominación política, siempre hay una justificación ideológica. Siempre, en todos los países del mundo, siempre hay mecanismos para legitimar el sistema existente. Se puede decir, yo en ese sentido quisiera pasar muy rápidamente sobre qué ha sucedido con esa justificación del sistema o esa legitimación después del ajusticiamiento de Trujillo. En 1961, cuando Trujillo es ajusticiado, se produce una creencia general en el país de que el país puede ser mejor. La gente que se alinea con la Unión Cívica, con el 14 de junio, con el PRD, que fueron las principales fuerzas políticas en ese momento, aunque unos estuvieran a la derecha, al centro, más a la izquierda, es decir, pero había esa idea de que el país iba a prosperar, de que la República Dominicana iba a ser mejor. Los cívicos y el 14 de junio querían saldar cuentas con el trujillismo, fundamentalmente. Surge el PRD y Bosch llega con la prédica de que lo que hay que hacer es construir una democracia de contenido social, pero siempre pensando en eso. Aquello terminó en un baño de sangre, terminó en la guerra civil, terminó con la imposición de Balaguer. Balaguer ejerció un gobierno fundamentalmente autocrático, autoritario, era un gobierno paternalista, asistencialista, clientelista, y él se presentaba como parte de un mandato divino, es decir, se presentaba como una persona providencial. Y en todo esto, es decir, él gobernaba sobre la base de la represión y sobre la base de los favores. Y la idea era de que el país, encarnado en ese hombre providencial, pues era lo que iba a garantizar el futuro. Como ustedes saben, ese relato, esa historia, concluyó. Y le sustituyó en el gobierno el Partido Revolucionario Dominicano con un relato distinto, con un relato popular, con un relato de movilización del pueblo dominicano. El PRD llegó a encarnar la esperanza nacional.
ese relato del PRD siempre fue un mandato que se fue renovando en conflicto con el mismo PRD. En el año 1982 es elegido en la presidencia de la República el doctor Salvador Reblanco, con el lema de manos limpias, señalando directamente, acusando al gobierno precedente de su propio partido de no tener las manos tan limpias, y terminando aquello con la tragedia del suicidio del presidente Guzmán, con el retorno del presidente Balaguer y con la prisión del presidente Jorge Blanco. La historia es que finalmente, en un momento dado, en los años 90, y por un concurso de circunstancias, el PLD logra llegar al gobierno, en cierta medida de la mano del propio presidente Balaguer. El PLD había crecido sobre la base también de un relato propio. El relato del PLD es un relato elaborado fundamentalmente por el profesor Juan Bosch. Es decir, la forma de legitimar al PLD ante la población, la ciudadanía dominicana. Ahora, el PLD no ha tenido un solo relato en su historia. Ha tenido tres grandes relatos, ha tenido tres grandes formulaciones. Uno es el relato de Bosch, el profesor Juan Bosch, otro es el relato del presidente Fernández y otro es el relato actual del presidente Medina. ¿Por qué son diferentes esos tres relatos, a pesar de tratarse del mismo partido? Es decir, pero el mensaje que se transmite no es exactamente igual. En algunos casos hay muchas diferencias y en otros casos hay matices. ¿En qué consisten esos relatos? ¿Qué nos dijo el profesor Juan Bosch? El profesor Juan Bosch nos dijo que la República Dominicana era un país atrasado y desorganizado. Eso era un elemento central de su pregunta. Y que ese país era atrasado, el nuestro, y desorganizado, porque había grupos que desde el inicio de la República habían tomado el control del país, y esos grupos eran los que mantenían el país en el atraso y en la desorganización. Que por consiguiente había que desarrollar un partido para desarrollar esas clases y esos grupos, para sacarlos del poder, para desplazarlos, para entonces poder para poder organizar el país y sacarlo del atraso. O sea que los que mantenían el país en el atraso había que sacarlos para poder producir esa transformación. Había que, por consiguiente, desarrollar un partido organizado, disciplinado, con métodos adecuados, que fuera perseverante para lograr eso. Pero ese partido tenía que trabajar en base a las banderas de la ética, de la verdad, de la honestidad, en definitiva, de los valores. Y que ese partido debía luchar contra los comerciantes de la política que envilecen la política. Él terminaba diciendo que había que sacar los mercaderes del templo de la República. Ese era un relato, el relato que nos contó el profesor Bosch, y nos convenció de ese relato, fue de que, inspirándose en las ideas de Hostos y de Martí, había que construir una nueva patria, que había que producir la liberación nacional, y ese es un relato de soberanía y de independencia. Oficialmente ese relato nunca ha sido oficialmente, diríamos, derogado. O sea, ese fue el relato de Bosch. En el PLD nunca nadie dijo que ese relato no estaba vigente. Sin embargo, a partir de 1996 se empezó a construir un nuevo relato, un relato distinto. ¿Cuál fue ese relato? Después del discurso del presidente Balaguer, donde él señala, en el mitin de cierre de la campaña del PLD de 1996, el presidente Balaguer dijo que él dejaba un avión listo para despegar, que
que ese avión, que él había preparado todo y que el avión estaba listo para emprender el vuelo del progreso. El presidente Fernández, desde que asume la presidencia de la República, comienza a desarrollar un relato a partir del progreso y a partir de la modernización. Dice que el mundo está globalizado, ya los países no pueden ser completamente independientes. Ahora lo que en el mundo actual lo que procedería sería la interdependencia, que lo que hay que hacer es ganar la confianza de los organismos internacionales, ordenar el país, para que pueda haber inversión extranjera, para que pueda haber préstamos, para que todo esto produzca, detrás de todo eso hay una promesa de prosperidad. Si el país se organiza, recibe inversión extranjera, acata los mandamientos de los organismos internacionales, se hacen las cosas como lo señalan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, vamos a ser un país confiable, va a haber inversión y al final esa inversión se va a derramar en bienestar. ¿Quiénes son los beneficiarios quiénes serían los beneficiarios de esa situación? Bueno, todo el país, pero fundamentalmente la juventud que asuma la tecnología, la modernización, las computadoras. Ese es un discurso de certezas, ese es un discurso de optimismo. Y si en ese proceso hay personas que no se adaptan lo suficiente, que permanecen en la pobreza, pues el Estado le asignaría unas ayudas para sobrellevar esa situación. O sea, son las llamadas ayudas focalizadas, ahí surgen las tarjetas. Sin embargo, bueno, incluso hubo una crisis mundial en el año 2008 y desde la República Dominicana hubo un discurso optimista. Es decir, la crisis puede acabar con el mundo, pero en la República Dominicana estamos blindados. Eso no nos va a afectar. Ahora, todo discurso, sobre todo si choca con la realidad, produce un cierto agotamiento. Es decir, el discurso se agota. Y máxime si hay personas que se hacen los portadores de un contradiscurso, de un discurso alternativo, y dentro del propio PLD surge ese discurso relativamente alternativo, que es el que encarna el presidente en ejercicio, donde es un discurso que coincide en muchos aspectos. Bueno, está lejos del discurso del presidente Bosch, pero coincide con el discurso del presidente Fernández con una diferencia. Dice que la República Dominicana, ese discurso dice que la República Dominicana necesitaba un presidente bueno, sencillo, cercano, amigo de los más pobres, presidente desinteresado, serio, atento, solidario, que visitara semanalmente a las personas más necesitadas para mostrarle esa solidaridad. Eso por oposición a un presidente, obviamente, no hay que mencionarlo, soberbio, distante. Claro, uno necesitaba que le trasladaran la silla en el helicóptero, el otro se conforma con una silla de guano, pero todo eso constituye un relato de cercanía, un relato incluso si lo llevamos a términos religiosos, un relato de compasión. El presidente es bueno, es honesto, es solidario, se compadece y se quiere a los pobres para que los pobres lo quieran a él. Incluso en ese discurso, pues, se señala que el presidente anterior creó una situación de crisis, solo le dejó deudas, y sucedió algo muy importante en el primer mandato del presidente Medina, es que en gran medida, aún no fuera de manera consciente, la oposición le compró el discurso al presidente Medina. Y durante mucho tiempo la oposición no se opuso, en el sentido de que concentró todos sus fuegos en oponerse al presidente anterior. Es decir, porque iba a ser el candidato en el 2016. Eso le dio una luna de miel muy larga al presidente Medina y le permitió entonces estar en condiciones de modificar la Constitución para repostularse en el año 2016.
Pero detrás de todo eso, lo que hay que preguntarse es, ¿qué queda de todos esos relatos? ¿Cuál es el relato en el que está creyendo hoy el pueblo dominicano? O sea, ¿en qué está creyendo hoy el pueblo dominicano? Es decir, ¿cuál es la vigencia? ¿Qué queda del relato bochista? ¿Qué queda del viejo relato del presidente Balaguer? ¿Qué queda del viejo relato del PRD? ¿Cuál es el relato de los nuevos, de las nuevas organizaciones políticas? Y aquí yo quiero señalar cuál es la importancia de un relato político. Un relato político, esas historias que contaba Bosch, que contaba Leonel, lo que ha contado Danilo Medina, siempre lo que contaba Balaguer, lo que contaba Peña Gómez. El relato político siempre tiene una característica. Tiene que conectar el pasado de la sociedad con su presente y con una proyección de futuro. Siempre tiene que haber en el relato una historia que diga, estamos aquí, hemos fallado con respecto a nuestro pasado, hemos sido deficientes, los vamos a corregir porque queremos llegar a tal punto. Esa es la propuesta política siempre, en cualquier país del mundo. Ahora, hoy, ¿dónde está el relato? ¿Qué está creyendo el pueblo dominicano? ¿Qué le estamos proponiendo? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son los anhelos del pueblo dominicano? Es decir, ¿por qué nos van a creer? Ahora, hago el señalamiento, hago el planteamiento por lo siguiente. Porque recientemente se han publicado muchas encuestas en el país. Y la última, la más completa, que es la Gallup hoy, que salió publicada hace apenas una semana, refleja una gran decepción y una gran frustración, un gran pesimismo de las personas entrevistadas por la situación que vive el pueblo dominicano. Refleja una gran desconfianza hacia las instituciones. La gente dice que no cree en los partidos, que no cree en el Congreso, que no cree en la policía, que no cree en la justicia, o sea, no cree en los actores políticos. Incluso cuando se analizan los resultados, todos los partidos, sin excepción, bajan en las calificaciones. No hay un solo partido cuyos porcentajes suban con relación a las encuestas anteriores. O sea, una desconfianza que va más allá del gobierno, o sea, que afecta al conjunto de los actores. O sea, uno tiene que hacerse la pregunta. Uno tiene que preguntarse qué es lo que está fallando. Y en ese sentido, yo tengo una propuesta de respuesta. La voy a decir y después me gustaría escucharlo a usted, intercambiar con usted. De lo que dije, lo pueden deducir que en la República Dominicana hoy se da un agotamiento del modelo económico, político y social que ha prevalecido en los últimos 60 años. Un agotamiento del modelo económico por lo siguiente. Es decir, para poder mantener esos niveles de crecimiento, ¿verdad?, constantes que ha tenido el país durante 60 años, ha sido sobre la base, si se quiere, de lo que acabo de señalar: constreñir el pago de los salarios, constreñir los ingresos de los más pobres, pero ha dependido de dos factores también en términos estrictamente económicos: del endeudamiento externo, es decir, del endeudamiento externo, por un lado, y ese endeudamiento también se ha combinado con el déficit crónico de los presupuestos. Hace 10 años
que la República Dominicana tiene presupuestos deficitarios y esos presupuestos se compensan recurriendo al endeudamiento. Eso hace que hoy día el pago de los servicios de la deuda, es decir, el pago de las amortizaciones, el pago del capital y el pago de los intereses que tiene que realizar el Estado Dominicano cada año, el porcentaje de lo que hay que pagar con respecto a los ingresos del propio Estado aumenta cada año y ya está por encima del 50%. Al ser esto una constante, ese porcentaje va a seguir subiendo. Más suba, menos capacidad tendrá el Estado Dominicano para asumir sus compromisos de gastos corrientes, sus compromisos de pago de salario y sus compromisos de acometer nuevas obras. Es decir, que desde el punto de vista económico, la República Dominicana va hacia un callejón sin salida. Desde el punto de vista social, esa situación conduce directamente hacia una situación de desarticulación social, en el sentido de que todas las informaciones que están saliendo, que estamos leyendo en la prensa cada vez más terribles, acerca de situaciones de crímenes cada vez más horrendos, situaciones como la prensa destaca, situaciones de incesto, el crecimiento de la droga, del tráfico, de la corrupción, todo eso va en el mismo sentido, va en el sentido del descalabro social. Ahora, desde el punto de vista político, eso está llevando también a una situación de colapso. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos confianza en las instituciones del sistema político y en los actores del sistema político. Es decir, que cuando yo hablo de que hay un agotamiento de ese modelo de crecimiento con injusticia social, no estoy hablando simplemente de un agotamiento en el plano económico, es decir, sino de una crisis que se verifica en términos económicos, en términos sociales y en términos políticos. En una situación así, no se trata simplemente de producir un cambio de actores, es decir, no se trata simplemente de que un partido sustituya a otro o de que un presidente sustituya a otro presidente o que unos legisladores sustituyan a otros legisladores. No se trata simplemente de eso. Lo que está en juego en realidad es una transformación profunda. Si ese modelo económico, social y político que está agotado no es superado, si no se produce una transformación de fondo en las formas de operar la economía, la sociedad y la política, la República Dominicana no tendrá salvación. O dicho de otra manera, lo voy a decir de otra forma, la única forma de salvar la República Dominicana es transformándola, pero produciendo una transformación de fondo. ¿Por qué? Porque los problemas están ahí. Hoy los problemas están ahí. Desde el punto de vista de la producción, es un sistema productivo que no garantiza empleos, salarios e ingresos adecuados. Es decir, el sistema productivo hay que transformarlo para que genere empleos suficientes, salarios decentes, adecuados e ingresos suficientes para que el aparato productivo realmente pueda cobrar las fuerzas necesarias y dar satisfacción a las necesidades del país, poder exportar en cantidad suficiente para poder también adquirir los bienes que sean necesarios. Es decir, que la transformación del sistema productivo en términos económicos es indispensable para asegurar el bienestar de la población. Pero ¿qué pasa? Que en estos 60 años se ha afectado la plataforma natural. Es decir, lo que le da sustento a la vida es la naturaleza. Y la naturaleza dominicana en estos 60 años de crecimiento económico se han hecho también, no solamente en desmedro de la población, sino en desmedro de la naturaleza dominicana, de la plataforma natural. Es decir, y tenemos un gobierno que es absolutamente antiambiental. Y no solo por las plantas de carbón, que le hacen un daño a la sociedad dominicana y se lo hacen al planeta, sino por lo que nosotros también vemos en términos de las cuestiones ambientales, elementales,
la protección de los recursos naturales, la protección de las áreas protegidas, la generación del agua. En República Dominicana no hay un solo municipio que asegure un tratamiento adecuado científico de los desechos sólidos, de la basura. No hay uno de los 158 que tenga un sistema de tratamiento adecuado de la basura. Uno de 158. No hay un solo municipio que pueda ser puesto como ejemplo. Entonces tenemos un tema grave, que es el tema de la conservación ambiental. Es cierto lo que decía Luis. Yo me he hecho abanderado de ese tema. Yo lo que quisiera es que todas las fuerzas políticas de la República Dominicana colocaran el tema ambiental en prioridad A1. O sea, porque sin eso no va a haber país, sin eso no va a haber República Dominicana. Pero nosotros somos también un país de migración triangular. ¿Qué quiero decir cuando digo que somos un país de migración triangular? Nosotros expulsamos fuerza de trabajo, pero nosotros también recibimos fuerza de trabajo. Es decir, hay 2 millones de dominicanos que están fuera de República Dominicana y hay 1 millón, cerca de 700.000 extranjeros que están en República Dominicana. Nosotros expulsamos fuerza de trabajo y recibimos fuerza de trabajo. Pero también somos países de tránsito de personas que vienen de otros países y pasan por la República Dominicana. O sea, nosotros, hay dominicanos que salen, hay extranjeros que llegan, hay gente que pasa por República Dominicana. Ahora, ¿por qué somos un país de migración triangular? Porque los modelos de producción y distribución y consumo de bienes que prevalecen en el país vecino, que es Haití, y que prevalecen en la República Dominicana, no son modelos capaces de asegurar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos haitianos en Haití ni de los ciudadanos dominicanos en la República Dominicana. Entonces, si no se va a la transformación del modelo de crecimiento o del no crecimiento de Haití, hay que transformarlo en Haití. Haití debe transformar, los haitianos deben transformar su modelo de crecimiento, como nosotros debemos transformar el nuestro, para que en Haití y en la República Dominicana se puedan producir esas transformaciones. Porque sin esas transformaciones vamos a seguir siendo un país de migración triangular. Pues eso es un problema que hay que enfrentar. El tema de la seguridad. Si no hay una transformación de los procesos productivos y de la realidad social y de los procesos políticos, no es verdad que se va a resolver tampoco el problema de seguridad. Y para todo eso tiene que haber confianza. Confianza en las autoridades. Tiene que haber autoridades que generen confianza. Pero no va a haber confianza si no se enfrenta de cuajo y de manera absolutamente responsable el tema de la corrupción y de la impunidad. Digo, mi conclusión es que el modelo de crecimiento económico con injusticia social debe ser, estamos obligados, si queremos salvar la República Dominicana, estamos obligados a transformar ese modelo, no simplemente a cambiar las autoridades, es a transformar ese modelo de crecimiento con justicia social, y para eso necesitamos desarrollar un modelo alternativo, y ese modelo alternativo es un crecimiento con justicia, porque solamente si hay un crecimiento con justicia podremos tener un crecimiento con bienestar. Naturalmente no es una persona, no es un partido que puede proponer eso, esa es una tarea colectiva, esa es una tarea de todas las fuerzas sociales que estén comprometidas con la transformación y el bienestar del país. Quisiera decir mucho más, y rompí mi promesa de que iba a hablar muy breve, me extendí más de lo que quería, pero quería expresar lo que pensaba. Yo quisiera escucharlos a ustedes ahora. Les agradezco mucho la atención con la que me escucharon, pero yo quisiera oírlos a ustedes ahora. Así que muchísimas gracias.